dijimos que era la criogenia, ¿no? Entonces, la criogenia realmente, para obtener, el procedimiento para obtener ese tipo de gases, tienen unos depósitos así se puede decir, 6 metros de diámetro. Dice 6 metros. Sí, señor, son unos tanquecitos de 6 metros por unos 6, 8 de alto, ¿verdad? Son unos cilindros gigantes. Y hay un compresor de muy alta potencia en la que está comprimiendo aire, así del aire normalito que agarra, los comprime todo eso. Entonces, todos los gases los agarran, los convierten en líquido y tienen diferente densidad. O sea, tienen un tanque bastante grande, tienen aquí un buen compresor, ¿verdad? Y este compresor es el que alimenta el aire aquí. Este aire, ¿verdad? O sea, es tan alta la presión, ¿verdad? Que se va convirtiendo en líquido. Y lógico, este líquido, ¿verdad? Se va colocando en diferentes capas por diferentes densidades. Y en cada una de ellas, ¿verdad? Tenemos una válvula, ¿verdad? Que de ahí es de donde sacan ellos. No sé qué técnico utilicen o qué procedimiento utilicen para saber que hay de ese tipo de gas ya licuado en esa sección. Lo que sí sé que, por ejemplo, el oxígeno es más ligero que el nitrógeno, ¿verdad? Y entonces el nitrógeno siempre se va hacia abajo y el oxígeno se va hacia arriba. En el argón, no recuerdo qué densidad tenga el argón, ¿verdad? Pero el oxígeno sí es. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se me olvida? O simplemente por experiencia. No, ahorita les voy a platicar lo que sucedió una vez. Entonces, tenemos este tipo de cosas aquí. Y aquí sacamos, vamos a poner que aquí haya oxígeno, aquí haya de nitrógeno y así. De hecho, a este experto de esta compañía, porque hay varias compañías, ah, eh, incluso lo llevé una vez a dar una plática ahí a una clase de ahí de la escuela de ingeniería, precisamente a una clase aquí de fabricación 3. Lo llevé a este experto de infra, le llaman crioinfra ellos. Pero claro, crioinfra por lo de infra. Y le preguntaron que si era cierto que abundaba más el CO2 en México. Y contestó, dice, de hecho, traemos CO2 de México porque allí en esa ciudad, a la hora de comprimir, es el gas que más inmediatamente se llena el tanque porque hay mucho CO2. Entonces, tranquilamente llenamos pipas para entregar el CO2 que nos solicitan la industria, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que hay mayor contaminación allá en aquella parte del país, ¿no? Entonces, digo, si nos lo dice un experto que se dedica a ese tipo de trabajos, pues quiere decir que sí. Bien, eh, otra de las cosas que habíamos estado hablando, empezamos a hablar sobre el argón. Entonces, el argón se utiliza para flama de plasma, o sea, el suplete de plasma se utiliza para eliminar el oxígeno de una soldadura normal y evitar la oxidación de la soldadura que estamos colocando en unos recubrimientos. Se utiliza también en la metalurgia, se utiliza para algunos aceros especiales, también lo que es el argón, ¿verdad? De hecho, el argón bueno, ahorita vamos a ver, se utiliza en la metalurgia, pero ahorita vemos lo del argón. Vamos a ver lo del oxígeno. Bien,
Una pregunta, ¿quién de ustedes ha visto oxígeno embotellado? ¿O para qué se usa el oxígeno embotellado? Alguien, cualquiera. Pues yo lo he visto en usos, por ejemplo, en la medicina para aumentar los niveles de oxígeno en el cuerpo, en las mascarillas, cosas por el estilo. Y también lo ocupamos en el laboratorio de soldadura para hacer oxicorte. Bien, Son los dos cosas que lo he visto. bien. Sí, hay muchas más, ¿no? Pero sí es una de ellas. El oxígeno en cuestión medicinal, ¿verdad? Sí, se utiliza para elevar los niveles de oxígeno en las personas. Hay muchos que traen hasta una pequeña esfera, como si fuera una naranja grande, ¿verdad? De color verde, ¿verdad? Y es una pequeña esferita en la que llevan consigo y que traen oxígeno ahí para poderse oxigenar más rápidamente, ¿verdad? Hay muchas cosas. La principal es porque los pulmones no tienen la capacidad, ¿verdad?, de succionar. Por ejemplo, uno nace con el 100% de los pulmones, pero por accidentes, por lo que tú quieras, ¿verdad?, por inhalación de cosas demasiado calientes o algún tóxico, algún bicho, entonces el pulmón, hay veces que se pierde hasta medio pulmón, hay algunos que pierden hasta un pulmón completo, ¿verdad? La capacidad la reina al 50% y con la capacidad del 50%, pues nomás uno no jala si necesitas meter mayor oxígeno puro para que te pueda entrar al cuerpo y puedas funcionar. Las personas ya con un pulmón, esos definitivamente ya no pueden correr, nada más caminar tranquilos, ¿verdad? Hay algunos que traen hasta una compresora pequeña, ¿verdad? De que traen porque si no, pues no, nomás no la hacen. Eso es en cuestión de medicina, en cuestión de soldadura, ¿sí? El principio de funcionamiento para corte eh, es, no es que en el oxicorte, a ver, la persona que me dijo oxicorte, ¿cuál es el principio de funcionamiento del oxicorte? ¿Lo recuerdas, sí o no? Sí, sí, hacían una Sí. mezcla de oxígeno con otro gas, no me acuerdo qué otro gas era, y Ajá, iban haciendo, eh, a- los regulabas según la intensidad y el grosor de la placa, creo, para empezar sí, a hacer los cortes y podías hacer la flama más larga o más corta según lo fueses necesitando. Eh, ajá, y era, pues ahora, obviamente, pues, ir haciendo el corte con la flama. Es lo que me recuerdo. Entonces, no quedaban, bueno, podían quedar cortos muy precisos, pero la verdad, con la poca práctica que tuvimos en el laboratorio esa vez, sí nos quedó, bueno, a mí mínimo a mí sí me quedó el corte como medio feo, pero sí quedan cortes definidos y todo ese tipo de cosas, con eso es. algunas boquillas y todas esas cosas. Bien, ok, ya me explicaste más o menos el procedimiento, pero el principio de funcionamiento, o sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿fundes el metal o no lo fundes? Sí, sí fundes el metal. Ok, miren, ojo con este detalle. El O metal sea, por solo eso se les digo, calienta y luego con el oxígeno se quita. O sea, si lo ajá, calientas. ese es el procedimiento, pero el funcionamiento, o sea, el principio de funcionamiento, ¿realmente cómo funciona? Habíamos dicho, ¿se acuerdan lo del diamante? ¿Sí? Lo Sí. del diamante. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que es el acero, ¿ustedes creen que yo tengo acero y con un chorro de aire puedo perforar el acero? Eso no era creíble, ¿verdad? Hasta que una persona, por casualidad, ¿verdad?, tenía una placa de acero, ¿verdad?, y resulta ser que llegó a los 650 grados centígrados. 650 nada más, porque el acero funde a
1535. O sea, estaba caliente. De que estaba caliente, 650. ¿Ah? O sea, ni siquiera a la mitad del punto de fusión estaba, porque funde a 1535. Entonces, el detalle de esto es que este cuate se le ocurrió aventar un chorro de oxígeno puro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Oxidación instantánea. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Oxidación instantánea. Y así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se precalienta el acero, pero tiene que llegar al menos a los 650 grados. Una vez estando a 650 grados, le avientas el chorro de oxígeno y lo que originas es una oxidación instantánea. No fundes el acero, no lo fundes, porque no está al punto de fusión, le falta temperatura. Pero si le avientas oxígeno a esa temperatura, lo oxidas en forma instantánea. ¿Qué es lo que cae? O sea, porque realmente uno corta y todo lo que uno va cortando, o sea, como que no cae hasta el piso todo. Lo que pasa es que cae óxido de fierro. Nunca cae el fierro, cae óxido de fierro, ¿sí? Porque lo oxidas. ¿Ah? Entonces, un óxido es muy diferente al acero. ¿Ah? Entonces, esto es lo que sucede, oxidación instantánea. Entonces, una vez que supieron cómo funcionaba, porque se oxidaba en forma instantánea, dijeron, entonces ahora sí, vamos a hacer un invento. Y el invento que hicieron fue una flama, se hicieron muchas flamas, muchas flamas para calentar, ¿verdad? Que es el equipo de corte, muchas flamas. Y en el mero centro, oxígeno. Entonces, una vez que ya calentaron con todas las flamas, ¿verdad? Para calentar pronto, sueltan el chorro de oxígeno por el mero centro y oxidan el acero en forma instantánea. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento del sistema de oxicorte? Eso se llama oxidación instantánea. Por eso les digo, o sea, lo importante es saber cómo funciona. Si ya sé cómo funciona, pues entonces ya puedo hacer inventos, ¿sí? O sea, sí, estas cosas, es que se me movió esto y vamos a hacerlo así. Entonces, es esta parte el detalle, ¿no? Se llama oxidación instantánea. Entonces, apúntenlo por ahí nomás para que lo tengan. Ese es cómo funciona. Bien. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, fíjense bien, yo tengo una famosa olla, una olla de fundición, ¿sí? Olla de fundición. Aquí esta olla la tengo llena de caldo rojo, por decir, puro acero fundido. Todo está llena. Pero resulta ser, vamos a suponer que se nos fue la energía eléctrica y se pararon las grúas. Esta olla se empieza a enfriar, ¿sí? Entonces, de repente llegan, pero no la puedo vaciar ya porque se enfrió lo suficiente, ¿verdad? Y se empieza a solidificar ya. Empieza a solidificarse porque no está tan caliente. ¿Qué es lo que hago? Pues no la voy a prender acá bajo una flamita, ponerle leña para calentarla, ¿no? ¿Verdad? Lo que se hace normalmente, se agarran unas varillas muy largas, se meten aquí con oxígeno y a la hora que le metes el oxígeno, eleva la temperatura. Entonces, otro de los usos del oxígeno es elevar temperatura.
elevar temperatura, ¿sí? Eso es lo que es elevar temperatura. Agarra y eleva temperatura. Es como cuando uno está haciendo, prendiendo el carbón, ¿verdad? Para hacer alguna comida. Entonces estás prendiendo el carbón, ¿qué le echas? ¿Verdad? Pues le echo más aire para que prenda. Exacto, porque el aire que le estás aumentando trae oxígeno. Si tuvieras ahí un depósito de oxígeno puro y se lo avientas, no, hombre, olvídate. ¿Verdad? Esa cosa se te desbaratan todas las brasas, ¿no? ¿Verdad? Pero es eso, es elevar temperatura. Claro, y van a quedar algo de burbujas aquí. ¿Cómo saco las burbujas de aquí? Pues simplemente, aparte de eso, ¿verdad? Yo le voy a meter argón. Le meto también argón a esto y con el argón, ¿verdad? Arrastro todas las burbujas y queda sin burbujas el acero. O sea, el argón también se utiliza para arrastrar las burbujas de lo que es el oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí se usa ese par de trucos. Ahora, también se usa para tratamiento de agua. ¿Sí? Tratamiento de agua también se utiliza para eso. ¿Cómo se usa? Miren, normalmente tenemos muchos contaminantes en el agua que son contaminantes para el agua. ¿Por qué? Porque el agua no tenía eso. Uno de los contaminantes muy fuertes para el agua, ¿sí? Es el azúcar. Oye, pero pues, si yo tomo esta agua con azúcar o una cucharada de azúcar completa, pues ¿cuántos refrescos no se traga uno? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, un, un ingenio azucarero de los que muelen caña acá para la ruta de la Huasteca, esos son unos contaminantes del río, pero malísimos. O sea, ellos agarran, lavan la caña, lavan sus máquinas y todo, y en un principio agarraban y aventaban toda esa agua con algo de azúcar al río. ¿Y qué pasó? Pues ya después ya no había camayas, no había pescado. Entonces, el problema es que el azúcar, al intentar descomponerse, ¿verdad? Absorbe oxígeno. ¿Verdad? Al intentar descomponerse, absorbe oxígeno. ¿Y qué es lo que sucede? Un agua sin oxígeno, pues no hay pescado ni animal vivo que exista porque no hay oxígeno. ¿Sí? Si hay una planta que requiera succionar algo de oxígeno del agua o algo, pues no va a haber. ¿Por qué? Porque el azúcar al intentar descomponerse absorbe todo ese oxígeno. Entonces, ese es parte del detalle. Entonces, no hay oxígeno. ¿Ah? En una pecera tú le avientas un cubo de azúcar al pescadito, no, hombre, se te muere. ¿Ah? O sea, por eso es que en las peceras siempre hay un pequeño compresorcito aventando aire hacia la pecera. Y entonces, a la hora que salen las burbujas de esa compresora dentro de la pecera, las burbujas a la hora de ir rodando en el agua le añaden oxígeno al agua. ¿Sí? Por eso es que en veces uno ve en una laguna, ¿verdad? Uno ve en alguna laguna por allí. Pues hay en alguna laguna por ahí. Y aquí en el mero centro hay como una bomba, una balsa y una bomba. Y esta bomba está aventando agua hacia todos lados. ¿Verdad? Y es, por ejemplo, un lago artificial. ¿Verdad? Entonces es esto, y está aventando agua para todos lados. Entonces dices, oye, ¿y ese lago por qué? Y todo, pues mira, si no estuviera aventando el agua sucia que tiene esta laguna hacia todos lados, no habría oxígeno. Y los pescados que andan por aquí morirían por falta de oxígeno, porque este lago artificial tiene muchos contaminantes. ¿Verdad? Incluso en el tratamiento de agua de aguas negras, o sea, aguas negras con muchos desechos,
Mira, esto es una muy buena y excelente solución. Le añades oxígeno, ¿verdad? A esto, todo se descompone tranquilamente y obtienes agua limpia. ¿Sí? Ese es parte del detalle, ¿no? De este tipo de cosas. Bien, hasta ahí vamos a dejarlo tratamiento de agua. Vamos a continuar con lo que el otro, este era el oxígeno, que era LOR. Vamos a ver con Lean. El Lean también se utiliza muchísimo en lo que es en la industria, ¿verdad? Vamos a ver el Lean. Sí, vamos a... Sí, sí, más o menos todo. Vamos a ver lo del Lean. Vamos a ver, este es el nitrógeno. Vamos a ver lo que se llama congelación de alimentos. ¿Sí? Lo que pasa es que el nitrógeno líquido, ¿verdad? Se evapora, ¿verdad? ¿A qué temperatura se evapora este? Se evapora a menos 193 grados centígrados. A esa temperatura se evapora. Ahora, no sé si alguno de ustedes, espero que ninguno, ¿no? O no sé si hayan oído por ahí, que en veces a uno le salen los famosos mezquinos en la mano o cerca de la muñeca, en la cara es peor. Esos famosos mezquinos son como unos granos muy duros, molestos. Hay veces que salen en los pies también. O simplemente lo que le llaman verrugas, ¿verdad? Y entonces los queman con nitrógeno. ¿Cómo es que los queman? O sea, realmente los congelan completamente. Van ustedes con el médico, ¿verdad? Y el médico tranquilamente en un refrigerador. Y dentro del refrigerador está la hielera del refrigerador. Y en esa hielera el refrigerador tiene un pocillo, así tamaño taza de café, por decir un pocillo, dentro del congelador. En el congelador, póngale que esté a 0 grados. A 0 grados el congelador. Si está a 0 grados y este evapora a menos 193, el congelador está muy caliente comparado con esto. Imagínate, 193 grados arriba. Entonces, pues está muy caliente el congelador. ¿Y que se le va a evaporar? Sí, señor, se le evapora. Lo que hace el médico, agarra, saca de aquí, saca el nitrógeno, ¿verdad? Pone unas cuantas gotas en algún depósito pequeño, lo cierra, lo vuelve a guardar y con un cotonete, agarra el cotonete y te aplica en donde va a quitar el mezquino. Nomás te lo agarra y te lo aplica. O en la verruga te lo toca, como que dice, te lo humedece poquito. ¿Qué es lo que sucede? Este intenta evaporarse. ¿De dónde agarra calor? Del cuerpo humano. O sea, lo que hace es que te congela casi en forma instantánea todo. ¿Ah? Tú no sientes el dolor, pero realmente fue casi una mordida. Una caramba mordida porque te mató completamente ese pedazo de piel por congelación. Por congelación te mató. Es una caramba mordida, por decir. Eso es lo que sucede con esto. Te congela completamente. ¿Verdad? Entonces, igual con las verrugas, y te dicen, no, es que luego se te va a caer. Pues sí, pues si traes un pedazo de piel muerta ahí en la verruga, pues se caen solas. ¿Verdad? El cuerpo humano después regenera. Eso es lo que hacen. O si te quieren quitar algún lunar, alguna cosa, pues simplemente te tocan con esto, ¿verdad? Y la piel muy pigmentada, que era el lunar, ¿verdad?
se muere todo ese pedazo de piel, se muere y restablece nueva piel, el cuerpo humano a el color natural, ¿sí? Ahora, eso es en cuestión de esto, o sea, por eso es que congela esto. Ahora, o sea, es una congelación muy fuerte. Ahora, congelación de alimentos. Ojo con este detalle. Cuando se tiene un problema de congelación, ¿verdad? Se tiene un problema de congelación. Entonces, el detalle es que antes se congelaban el pescado, la carne, fruta, etcétera, ¿verdad? Y una compresora antes era el gas Freon, ¿verdad? Todo ese tipo de gases. Entonces ya los cambiaron porque contenían mucho oxígeno, era O3, O3 es, no recuerdo ahorita el nombre del O3. Entonces, ya los Eso es cambiaron. ozono. Ozono, ándale, perfecto. El O3 es el ozono. Desprendían mucho ozono, ese tipo de gases. Entonces, ya los cambiaron. Ahorita no recuerdo el nombre de los gases nuevos. Entonces, tardaban mucho. Y a la hora que tardaban mucho en congelarse, mataban cierta parte del producto. O sea, un buen bistec, ¿verdad? Una fruta, a la hora de congelarse, tardaba 8 horas, 6 horas en congelarse completamente, ¿verdad? Y entonces, a la hora que se descongelaba, pues perdía mucho, ¿verdad? Entonces, es la congelación de alimentos. Entonces, ahora con esto no. O sea, tú metes aquí tu producto en este túnel, ¿verdad? Y a la salida de este túnel, ¿verdad? A la salida de aquí, ya tienes el producto 100% congelado. Y en ese túnel, el tiempo que pasó las manzanas, las naranjas o lo que tú quieras, no tardó ni siquiera 1 minuto en salir, ¿sí? Entonces, por eso es que en veces uno dice, oye, ¿cómo es posible que haya manzanas tan sabrosas ahorita, jugosas, ¿verdad? Si no es época de manzanas. No, lo que pasa es que te están vendiendo manzanas de hace 6 meses. ¿Ah? ¿Cómo es posible que yo tenga aquí un bistec de carne de vaca de no sé qué raza y todo de Sonora? O sea, desde allá más de 2,000 kilómetros, o carne americana que le llaman, ¿verdad? De más casi de 4,000 kilómetros. O sea, son mínimo así por bajito, más de 48 horas de viaje. Y dices, oye, pues eso se calentó. No. La congelan, te la traen congelada y ya cuando te la van a vender, pues ya se descongela y ya es de cuenta que acaban de matar el animal. Así de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen esto? Miren, hay unos equipos, nosotros al menos tuvimos uno, ¿verdad? Tuvimos uno, teníamos esto, y aquí tuvimos varios tubos conectados, precisamente conectados a un tanque muy grande. Ese tanque tenía como 4 de diámetro por 6 de altura. Y agarraba y aquí teníamos unos atomizadores. Ya haz de cuenta que como spray, ¿verdad? Pasaban por aquí estas charolas, pasaba por aquí el material, ¿verdad? Y aquí se atomizaba, así como si fuera spray, de puro nitrógeno. O sea que realmente es lo que nosotros llamamos, aquí tenemos un tanque de lean y lo teníamos aquí. Atomizábamos y entonces, ¿qué es lo que hacía? Esto cosa lo endurecía inmediatamente. En este caso, teníamos hule, pero el hule no transmite el calor muy fácilmente. Una naranja sí tiene mucha agua, el agua es es el mejor conductor de calor, el agua. Entonces, pero aquí era hule.
Entonces, de aquí a aquí tardaba, creo que, ay, no recuerdo cuánto, unos 6 minutos. Y con esos 6 minutos, lo que metíamos aquí entre 38 y 35 grados, acá salía a unos 10, 12 grados centígrados. Entonces, era lo suficiente que necesitábamos nosotros con el hule. El hule aquí era muy flexible, muy fácilmente, y de este lado ya salía completamente duro y era quebradizo. Nosotros lo queríamos quebradizo, ¿verdad? Y este era el detalle. Igual, no sé si ustedes han visto por ahí en algunas tiendas, supermercados aquí de San Luis los grandes, en los que hay unos congeladores grandes en donde venden verdura congelada, carne congelada, pasteles congelados, ¿sí? Pero duros, o sea, congelación. Eso se utiliza muchísimo allá en los Estados Unidos. Digo, porque como allá es una parte más fría, es más fácil mantenerlos fríos. Aquí en un lugar tan caliente como México, pues necesitan mantener, no sacarlos por nada del refrigerador porque todo se descongela y allá no, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy metiendo charolas, de esas charolas de que traes verdura y un pedazo de carne ya cocida y todo, las meten aquí, así como las está metiendo aquí la persona, echándolas a la banda, de este lado las están recogiendo, metiéndolas en gavetas, ya congelado completamente, y ya para mantenerlas en un refrigerador para ser embarcadas. Pero así como vienen, igual, si son pizzas congeladas también. Aquí tienen alguna tómbola llena de naranjas, llena de manzanas, llena de eso. Vacían todo por aquí y del otro lado ya sale todo completamente congelado, duro, completamente duro. O sea, se congela en forma inmediata. ¿Verdad? Eso es lo que hacen. Ahora, uno de los detalles de los peligros y de lo que tuvimos nosotros ahí en la planta es que nosotros teníamos esto medía como más de 14 metros de largo, 14 metros de largo y empezaban a caminar todo el producto. En los 14 metros de largo no hicimos ni una sola ventana, ni una nada, nada más aquí en la entrada había varias cortinas de hule ahí para no permitir entrada o salida de aire. Entonces, pero en estas ventanas siempre están los curiosos, ¿verdad? No digo que así sean las mujeres, pero las mujeres fueron las que cayeron primero, ¿verdad? Se asomaban para ver qué es lo que veían, a ver cómo se congelaba. Y a la hora que se asomaban, lo único que veían era pues todo muy oscuro, o sea, no se veía nada y estaban ahí buscando. El problema es que empezaban a respirar lo que es el nitrógeno. Ahora, el nitrógeno, nosotros tenemos un par de, de pulmones, ¿verdad? Y el nitrógeno es más pesado que el oxígeno. Entonces, a la hora que respiraban, ¿verdad? Y andaban ahí, se les empezaban a llenar los pulmones de nitrógeno, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Traían menos del 50% de capacidad para poder respirar el oxígeno, ¿verdad? Porque traían lleno de nitrógeno aquí, ¿verdad? La primera vez que cayó la primera dama aquí que andaba, pues dudamos qué es lo que estaba pasando y era esto, precisamente esto. Entonces ya cuando cayó la segunda, lo más rápido posible, ya tenían las instrucciones todas y si alguien caía, lo teníamos que llevar, había un pequeño barandal ahí en la salida, y entonces aquí, ¿verdad? Poníamos a la persona, ¿verdad? De esta forma, así doblada completamente, doblada hacia abajo, ¿verdad? La doblábamos para que esta parte de aquí quedara hacia abajo y saliera el nitrógeno y pudiera volver a recuperar. Primero se le llevaba no cargada, no, intentando que la persona intentara correr hasta la puerta que estaba por acá, por este lado, estaba como a 20 metros la puerta, pasábamos toda la máquina, llegábamos, aquí está el barandal y órale, ¿verdad?
y hacerla que respirara lo más rápido posible, lo más fuerte. De eso tuvimos conferencias con las gentes de ahí. Y decían, no, pero es que no nos asomamos. Sí, ya sé que no se van a asomar, pero esto es lo que hay que hacer si pasa. Y cuerdas pasó una tercera vez. Ya sabían, ya sabía la gente, pero la curiosidad, ahora sí que la curiosidad mata, absorbían esto y órale, eso es lo que había que hacer. Miren, en Monterrey hubo un problema. Había una alberca, perfecto, la alberca, muy bien, y había una fiesta, y todos pues muy felices con la fiesta, tocando todo, mucha música, pero en la música agarraron y soltaron nitrógeno. Entonces el nitrógeno a la hora que sale es de color blanco. ¿Por qué? Porque congela completamente la humedad del aire. Entonces parece como si corriera una nube por el piso. Bien, pues esa nube del piso agarró y ¿qué es a dónde fui a dar? Aquí, a la alberca. Y llenó esta parte de la alberca. O sea, porque es más pesado y se acumuló aquí. El problema es que aquí andaban nadando unas gentes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente se hundieron. O sea, no se ahogaron por el agua, no, se ahogaron por el nitrógeno. ¿Sí? O sea, el nitrógeno no te mata. El nitrógeno hay mucho en el ambiente, en el aire, uno lo está respirando. Pero es eso. Pero el nitrógeno es un gas inerte, o sea, no tiene olor, no tiene sabor y dicen que no tiene color. Pero ojo con esto. Hubo por ahí una película ya tiene rato, le llaman Terminator, ¿verdad? Esta era una pipa muy grande. Uy, ya se nos acabó el tiempo. Déjenme ver dónde dejé ese. Sí, bueno, vamos a tomar lista. Habemos ahorita conectados 20 gentes. 20 gentes de... ¿Dónde estás? Lista. 20 gentes de 10. Sí, somos 20. Aquí sí que todos estamos conectados. Bien, señores. Una cosa sí es segura. En el examen de ustedes, quizás nada más pregunta lo que es criogenia, ¿verdad? Pero se supone que hasta aquí no terminamos de ver el tema, entonces probablemente no incluya esto de la criogenia porque todavía nos falta más ver lo que es del IN, ¿sí? Bien, terminando esto les voy a encargar un trabajo, ¿verdad? Pero por lo pronto, aquí tengo Reina Ledesma, ¿con cuántas faltas? A ver, González Cázares Saraí, esa tiene 2 faltas. Y Reina Ledesma tiene 1, 2, 4 faltas echó el angelito. Bueno, ya me estoy dando, debe estar Sergio. Bueno, entonces el examen de ustedes va a ser el día viernes, ¿no? Entonces yo voy a abrir el examen al 15 para las 7, para los que se gusten levantar temprano. Aprovechen más esos 15 minutos extras, porque el examen está fácil, nada más que está largo, ¿sí? Ese es parte del detalle. El examen es fácil. Bien, entonces nos vemos, señores. Estoy terminando la clase antes porque ahorita voy a colocar otro examen. Sí, dígame. Bueno, Nada más, entonces nos conectamos a Teams, ¿verdad?
Sí. Más descargamos el Bajas examen Didactic y se lo bajas el mandamos. examen de Didactic. En cuanto bajes el examen de Didactic, te conectas a Team y mantienes todo el tiempo encendida tu cámara, porque yo tomo lista Ok. la fotografía. Si no los veo en la cámara, les pongo falta y es un NP, no presentó. ¿Sí? Ok. Entonces, si lo bajas al 15 para las 7, al 15, bueno, al 14 para las 7, yo te quiero ver en Teams. ¿Sí? A ver, gracias. Ándale, pues. Profe, Hoja yo tenía blanca, una tinta duda. negra. ¿Mande? Yo tenía una duda. En mi caso, si con la segunda falta que tengo fue del día lunes, o sea, cuando ya se habían entregado las palabras, ¿esa falta quedaría para el siguiente o...? No. Aunque eso sí Procura, avisé. haz los términos clave y entrégalos. Cuando ya es así, acepto los términos clave el día del examen, pero solamente los de la falta. Ahora, Ok. si tú quieres que te la acumule para el siguiente, te los puedo acumular para el siguiente, no hay problema. ¿Y se puede editar el archivo que se subió, profe? Sí, se puede editar el archivo que se subió. O sea, borras el archivo que subiste y subes uno nuevo. O Gracias. puedes subir un segundo archivo. Puedes subir un segundo archivo. Hasta 20 archivos puedes subir. ¿Sí? Ok. Bien, nos vemos, señores. Estudien mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Que esté bien. Gracias, profe. Luego, gracias. Gracias.